El apóstol Pablo escribió en cierta ocasión: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Alguna vez te han explicado lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la justificación mediante la fe? ¿Te ha quedado claro lo que esta doctrina significa? Si no, espero que este video te ayude a entender esta importante enseñanza bíblica. En la pregunta 60 del Catecismo de Heidelberg encontramos estas palabras: ¿cómo eres justo delante de Dios? Y la respuesta es: solamente por la verdadera fe en Jesucristo, es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. En otras palabras, la justificación es Dios el Padre imputando o transfiriendo por pura gracia la satisfacción y la justicia de Cristo a algunos pecadores por medio de la fe. Y en virtud de esta imputación, Dios nos declara justos y perdonados delante de su presencia. Ahora bien, uno de los pasajes donde podemos ver esta doctrina con más claridad es Romanos 3. Versículos 25 y 26, que dicen así: anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Estas palabras muestran que Dios es en su naturaleza justo. ¿Pero qué quiere decir que Dios sea justo? Bueno, la justicia de Dios quiere decir, en primer lugar, que Él es el juez que está en contra de toda la desobediencia que se haga hacia su ley, que como juez Él mismo estableció en el mundo y que encontramos revelada en la Biblia. Pero no solo la justicia de Dios significa que Él está en contra del pecado. En segundo lugar, la justicia divina significa que Dios tiene que aplicar el castigo correspondiente a las personas cuando quebrantan su ley. Eso es importante porque si Dios es justo, su justicia le demanda castigar al culpable. Las malas noticias son que todas las personas en este mundo somos pecadores por naturaleza. Esto significa que constantemente rompemos la ley de Dios. Por lo tanto, lo que merecemos del Señor en términos de justicia no es su amor, ni ningún veredicto bueno a nuestro favor. Al contrario, merecemos la condenación, merecemos el castigo eterno. Quizás tú dirás: ¿y por qué no solamente no nos perdona y ya? Bueno, eso no puede ser, porque si Dios solo nos perdona, estaría actuando con injusticia, ya que su rectitud requiere que al pecador y culpable se le aplique el correspondiente castigo. En otras palabras, dejar sin castigo a la humanidad culpable sería lo más injusto que pudiera ser un Dios justo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que Dios pudiera seguir siendo justo y a la misma vez, como dice Pablo, justificar al pecador? La respuesta es Cristo. Cristo tomó nuestro lugar al vivir en perfecta obediencia a la ley del juez celestial y al morir por nuestros pecados, logrando de esa manera nuestra justificación. ¿A qué me refiero con todo esto? En primer lugar, tenemos que dejar en claro que este acto de sustitución lo efectuó Cristo, nadie más. Solo el Hijo de Dios podía ser nuestro sustituto. No Pablo, ni Pedro, ni María, solo Jesús. En segundo lugar, este acto de sustitución por parte de Cristo es totalmente suficiente para justificar al pecador. Es decir, no necesitamos de nada ni de nadie más. No necesitamos hacer méritos para con Dios. Por cierto, si los hiciéramos, no servirían de nada.
Pues como dice la respuesta a la pregunta 62 del Catecismo de Heidelberg, la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo con la ley divina. En cambio, hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Entonces, las buenas noticias son que Cristo vino y vivió en obediencia perfecta, cumpliendo así con la ley de Dios, para que cuando creyéramos en Él, esa justicia que ganó con su obediencia, el Padre nos las imputara y así recibiéramos vida eterna. Por eso Pablo escribe en Romanos 5:18, también un solo acto de justicia u obediencia produjo la justificación que da vida a todos los que creen. Ahora, ¿merecíamos que Cristo viniera al mundo y obedeciera a Dios en nuestro lugar y de esa manera darnos su justicia? No. Sin embargo, lo hizo para demostrar su gracia. Pero no solamente Cristo obedeció por nosotros, también satisfizo la ira de Dios con su muerte. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 3:25. Dios lo ofreció como propiciación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. En otras palabras, Dios está airado con el pecador por causa de su maldad y por su justicia Dios tiene que castigar al pecador. Ahora bien, ¿cuál fue el sacrificio que apagó la ira de Dios que nosotros merecíamos? La muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió en nuestro lugar y de esa manera satisfizo la justicia de Dios. ¿Merecíamos este maravilloso regalo? La respuesta es no, no lo merecíamos. Como podemos ver, la justicia de Dios fue cumplida a favor nuestro cuando Cristo vivió en obediencia perfecta a la ley de Dios y cuando murió por su pueblo para recibir el castigo que habían adquirido por quebrantar la ley del Señor. Pero, ¿cómo puede alguien recibir este grandioso regalo? Como diría Juan Calvino, primero, que haya sido predestinado o elegido para vida. Si ese es el caso, entonces esa persona tarde o temprano recibirá la salvación por gracia únicamente por medio de la fe en Cristo. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En el punto 61, el Catecismo hace esta pregunta: ¿por qué dices que eres justo por la fe solamente? Y esta es la respuesta: no porque yo sea aceptable a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios, y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. Como vemos, el instrumento y no la base de nuestra justificación es la fe en Jesús. Ahora bien, esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos. La respuesta del Catecismo es no, porque es imposible que aquellos que estén injertados en Cristo por la verdadera fe no produzcan frutos de gratitud. Es decir, el verdadero creyente producirá frutos de obediencia a Dios en gratitud por la justificación que ha recibido mediante la fe en Jesucristo. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la doctrina de la justificación por la fe. Dios te bendiga.